Estamos en Efesios, el cual le pido que abra su Biblia, si usted lo tiene, o si no puede acompañarnos normal, escuchando la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículos 17, vamos a leer desde el 17, toda esta porción es un poquito larga, pero vale la pena, 17 hasta el versículo 32. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Un poquito largo el texto, pero muy necesario para lo que vamos a estar hablando en esta noche. La persona que deposita su fe en Cristo Jesús, la persona que decide rendir su vida a los pies de Jesús, es decir, esta persona aprende a conocer a Cristo. Empieza un proceso de relación con el Señor Jesucristo, y en ese camino, en ese andar, el creyente va renovando muchas cosas, va haciendo un cambio de hábitos, un cambio de acciones, un cambio de pensamiento en su vida. Justamente el versículo 21 nos recuerda eso. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, debemos de vivir conforme Cristo Jesús nos está mandando por medio del apóstol Pablo. Por lo tanto, ahora se le puede decir a este nuevo creyente, se le puede exigir a este nuevo creyente cosas que no entendía, cosas que no podía hacer, cosas que no podía cumplir. No podía hacerlos porque sencillamente el pecado establecía una muralla muy grande para poder obedecer al Señor. Sin embargo, ahora el nuevo creyente, seas nuevo creyente o tengas muchos años más de cristiano, ahora el Espíritu Santo te da todo el entendimiento para comprender las verdades de la palabra de Dios. Ese es un hecho en nuestras vidas. Tenemos todas las facultades para poder obedecer a nuestro Señor. Y justamente eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Y aquí vamos con nuestro primer encabezado. El creyente que deposita su fe en Cristo es desvestido de su vieja naturaleza. Es desvestido de su vieja naturaleza. Dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra traducción nos muestra que esta acción debe ser constante.
Sin embargo, tenemos que tener algo bien en claro, que esta acción de darnos una nueva vestidura ha sido hecho una vez cuando nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo. Se hizo una sola vez. Nuestro Señor Jesús completamente nos hizo nuevas criaturas, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La diferencia o lo que Pablo quiere mostrarnos aquí es que nosotros muchas veces manchamos esa vestidura en nuestro caminar con Cristo. Él nos da una nueva vestidura y en ese andar con Cristo nosotros vamos manchando esa vestidura con la práctica del pecado, con la práctica que a veces está muy enraizado en nuestros corazones, en nuestra vida, y como creyentes nos cuesta dejar esos hábitos del pecado. Vamos manchando esa vestidura, pero tenemos que tener algo bien claro, los conceptos bien claros, ¿verdad? Que una vez que venimos a los pies de Cristo, nuestro Señor nos cambia de vestiduras, una vez y para siempre, ¿ya? Esa vieja vestidura justamente hace referencia a nuestra antigua vida sin Cristo, a nuestra condición espiritual muerta. Eso es lo que significa esa vieja vestidura. Y justamente el título de este sermón hace referencia a ello, porque si usted puede leer, dice allí, quítese la mortaja o quítate la mortaja. Y el título, específicamente mortaja, significa una túnica, una ropa, o sencillamente en ocasiones se ponía una sábana que cubre al muerto, con lo cual también es enterrado. Esa es la mortaja. Una túnica, cuando usted obviamente ve el féretro y allí está la persona adentro, tiene una ropa, ¿verdad? Una vestidura. En lugares no hay para vestir lo más elegante que querramos, así que lo único que lo ponen es una sábana para cubrirlo, obviamente, las partes que no son tan agradables de ver. Y eso es una mortaja. Y con esa ropa, con ese ropaje, con esa sábana, los muertos son enterrados. Con ellos son enterrados las personas que fallecieron, murieron. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir aquí es que no hay coherencia en que usted, siendo un hijo o una hija de Dios, una nueva criatura, que ahora tiene una vida nueva, siga vistiendo de manera inadecuada. Si usted ha depositado su fe en Cristo, no hay coherencia aunque usted siga vistiéndose de una manera inadecuada, es decir, una ropa maloliente, una ropa putrefacta. ¿Por qué usted se podría empecinar en practicar el pecado, en vivir el pecado? Usted ya no pertenece a esa condición muerta y putrefacta. Usted ha sido cambiado totalmente, renovado completamente. Esta vestidura al que hace referencia Pablo son sencillamente nuestras acciones, nuestro comportamiento en Cristo Jesús, son sencillamente nuestras actitudes pecaminosas o nuestra vida en tinieblas, esta ropa antigua, esta vestidura antigua, esta vida vieja que hace referencia Pablo. Todas aquellas prácticas que nosotros hacíamos en el pecado. Justamente en otro pasaje Pablo va a decir en Colosenses 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, y escuche bien, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Se da cuenta? Usted ha sido despojado de esa vida vieja. Usted ha sido despojado de todas estas vestiduras que estaba totalmente manchando su vida y su relación con Dios. Y Pablo nos va a recordar, ustedes deben dejar esa vida. Dice el verso 22 una vez más, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre o esas vestiduras también que podemos cargar, está viciado conforme a los deseos engañosos. En Romanos Pablo también va a repetir lo mismo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas.
Debemos dejar a un lado todas esas cosas, mis hermanos. El creyente puede llegar a caer en pecado. El creyente puede llegar a ofender a Dios. Así, siendo una nueva criatura, siendo un nuevo hijo de Dios, puede llegar a caer en pecado. Manchar sus vestiduras si practica y vive en el pecado constante. De esa manera Pablo entonces nos viene enfatizando esta verdad. Y por si acaso aquí Pablo está usando una orden, lo que conocemos un imperativo. Pablo está diciendo, despojaos, despójense, quiten, desechen esas viejas vestiduras. Aparten de ustedes. No es una opción. Cuando te sientas incómodo, recién sácate esa vieja vestidura. No. Es una orden lo que Pablo nos está diciendo. Desechen esas viejas vestiduras, desechen esas viejas formas de vivir. Ese viejo hombre y sus prácticas deben dejarlo atrás. Y no estoy hablando del esposo viejo, por si acaso. No estoy haciendo referencia a ello. Ese hombre pecaminoso que nosotros antes estaba. Obviamente tenemos doble naturaleza en nosotros, ¿verdad? Para aquellos que conocen un poquito más, una naturaleza nueva y una naturaleza vieja. Esa naturaleza nueva es aquella que quiere agradar a Dios, que quiere honrar a Dios. Sin embargo, todavía estamos aquí en este mundo con nuestros deseos que quieren deleitarse en el pecado y desobedecer a Dios. Pero pensemos un poquito más, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? ¿Por qué nos ordena quitar de nuestras vidas esas prácticas pecaminosas? ¿Por qué Pablo está tan deseoso incluso de darnos esta orden? Aléjense de esas prácticas, dejen a un lado esa vida vieja. ¿Porque son buenos? ¿Son buenos? ¿Qué dice usted? La práctica del pecado, las prácticas que antes hacíamos en las tinieblas eran buenas para nuestras vidas, nos edificaban a nosotros, eran agradables. Probablemente teníamos un concepto diferente de lo que es agradable. Probablemente incluso hasta ahora de repente podremos tener un entendimiento equivocado de lo que es deseo correcto. Porque para algunos posiblemente el tomar alcohol es algo muy agradable, porque les relaja el cuerpo, pierden la conciencia en ese momento por lo que puedan estar pasando, problemas familiares u otras cosas. Es una manera de escapar, por lo tanto yo tengo que hacerlo. Para alguien el concepto de agradable puede ser muy diferente, pero el concepto de agradable a la luz de la palabra de Dios es otro. No son buenos, mis hermanos. Pablo nos está dando una orden muy clara porque podemos encontrar deleite en el pecado. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No son buenos. Son deseos corrompidos, son deseos engañosos. Nada más quieren destruir nuestras vidas. Quieren seguir enviciando a las personas. Probablemente muchas de estas personas no se dan cuenta de que viven esclavizados a este tipo de pecados. Viven esclavizados a cada una de estas prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque no han podido encontrar la libertad que podemos ver en Cristo Jesús. Y sencillamente, como Pablo también va a mencionar en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque viven en sus delitos y pecados, porque viven en los deseos de su corazón, justamente no pueden conocer lo que es bueno a la luz de la palabra de Dios. ¿De cuándo aquí nosotros podemos entender que el adulterio puede ser algo bueno? No es algo bueno. No es algo bueno. Destruye la familia, destruye a los hijos. Destruye la propia vida de uno, destruye nuestra relación con Dios. Crea inseguridades por muchos casos. Y obviamente afecta a la familia completa. No podemos decir que
que es bueno, que es algo agradable por un momento de satisfacción. No, no, para nada de eso. Por un momento puede ser supuestamente algo agradable, pero las consecuencias que vienen después van a ser desastrosas para la familia. Van a ser desastrosos para los hijos y para todo aquel que compone el hogar. Mis hermanos, el creyente, por si acaso, también puede caer en el pecado. También puede desobedecer a Dios. Esto no solamente podemos entender a aquellos que están enraizados el pecado, producto de que no han tenido una transformación espiritual. El creyente también puede llegar a practicar el pecado. Puede en la vida del creyente ser algo constante el pecado, porque va perdiendo toda sensibilidad para obedecer a Dios. No le importa y empieza a practicar una y otras veces el pecado. Puede ver en la actualidad creyentes de diferentes edades, tanto jóvenes, adultos, están cegados por causa del pecado. Se les dice, no vayas por este camino, pero no entienden y van por ese camino. No tomes esta decisión porque te va a afectar de tal manera, pero no les importa y van y toman esas decisiones. Se les lleva a entender por medio de la consejería, no te das cuenta que si tomas eso te va a llevar por malos caminos. Mira las consecuencias que puede haber en tu vida, pero no les importa, les resbala a las personas, a los hijos de Dios, a los creyentes. Se da cuenta, también el pecado puede cegarnos, puede volvernos insensibles al pecado. Muchos creyentes viven como el mundo, aquellos que están practicando constantemente el pecado. Desean ser como el mundo, son como el mundo. Quieren jugar con las mismas cosas que el mundo juega y allí están, producto de que no han madurado, no han crecido a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Aún están como niños espirituales que no pueden crecer en su relación con Dios. Por lo tanto, no hay una libertad que realmente puedan encontrar en el Señor. Aunque allí está, que les da el Señor, ven, ser completamente libre. Yo ya te hice libre. ¿Por qué te encadenas solo? ¿Por qué te esclavizas solo? Deja esas prácticas. Deja esos vicios que podamos hacer en nuestras vidas, que nos mantienen como personas que no tienen a Cristo en su corazón. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo cambiar esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos accionar ante estas cosas? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios? Sencillamente algo que Pablo viene hablando muchas veces, cambiando nuestra mente, renovando nuestra mente, haciendo justamente lo que muchos de nosotros hacemos cuando nuestros celulares están teniendo algo de fallas, esto y el otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? Una actualización de software, ¿verdad? Hay que hacer una actualización. Hay que cambiar y muchas veces eso es lo que necesita también el creyente hacer. Pero necesita hacer una actualización de software, pero mental. Necesitamos hacer eso y eso es lo que Pablo entiende muy bien, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es otra acción que el creyente, aquel que quiere depender de Cristo, aquel que quiere realmente experimentar esa libertad debe hacer. Renovar su mente. No significa que vas a cambiar tu mente, te la vas a sacar y vas a ponerte de otra persona mucho más santa que pudieras creer que es. No, no, no. Nosotros mismos somos capaces ahora, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Porque ahora el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente cambiar nuestra forma de pensar. Eso significa renovar nuestra mente, cambiar nuestro entendimiento.
renovar nuestra forma de pensar. El creyente no es llamado a alejarse del mundo. El creyente no es llamado a alejarse del mundo en el sentido de vivir en una montaña, de vivir apartado de todas las personas o sencillamente internarse en un monasterio para nunca más pecar, para nunca más hacer algo. No, no. El creyente no es llamado a eso. No debemos practicar nada de estas cosas. Usted puede obedecer a Dios. Usted puede ser fiel a Dios en medio de este mundo caído. Podemos serlo, mis hermanos. No necesitas mudarte a una isla donde no hay cosas pecaminosas para que tú tampoco caigas en ello. Para nada. Podemos obedecer a Dios en un mundo caído. Podemos disfrutar la libertad que tenemos en Cristo en este mundo caído. Esta transformación que necesitamos no es algo que sencillamente debemos hacerlo exteriormente de la transformación de nuestra mente. Va a implicar muchas cosas externas, pero tenemos que entender que la transformación que debemos modelar es por causa de nuestra nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Esa mente es la que ahora podemos nosotros imitar, la mente de nuestro Señor Jesús. Y Pablo nos va a recordar eso en Filipenses. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo agradable, en todo lo que es digno de imitar, de hablar. Hay un cambio ahora de pensamiento que podemos practicar, que no solamente debe ser visible exteriormente, sino que nace internamente de esa nueva criatura que ahora ha sido formada en nosotros, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Es el Espíritu Santo el que hace esa transformación en nosotros. Él es el que permite esa transformación, mis hermanos. Literalmente el texto debería ser traducido de la siguiente manera: dejen que sus mentes sean renovados por el Espíritu Santo. Eso debería de ser la traducción más pegada a lo que tenemos en el texto. Porque no es algo que sencillamente nosotros lo aperturamos, es algo que es iniciado por el Espíritu Santo. Es algo que es iniciado por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos que tener bien en claro lo siguiente, que yo agrado justamente al Espíritu Santo cuanto más me someto a lo que Él quiere hacer en mi vida. Yo agrado, yo sirvo al Espíritu Santo cuanto más estoy dispuesto a que Él controle mi vida. Así sencillamente, mis hermanos, va a decir Tito capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Él es el que efectúa esa renovación en nosotros. Él es el que efectúa esa renovación en nosotros. Ahora, ¿cuál es el instrumento que usa el Espíritu Santo para renovar nuestra mente? ¿Cuál es? Ya lo sabemos. La palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios es el instrumento por excelencia que va a usar el Espíritu Santo para nuestra transformación. Y allí viene lo importante. El creyente que quiere agradar justamente a Cristo va a exhibir ahora su nueva vestidura. Va a exhibir su nueva vestidura. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que ahora nosotros debemos hacer. Pablo ahora de pasar a los conceptos que viene diciendo desde el verso 17, conceptos muy espirituales, muy importantes que hay que saber de esa naturaleza antigua y que ahora disfrutamos en el Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestras vidas. Pero ahora Pablo va a pasar al lado práctico. ¿Ok? ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo luce esa nueva vestidura en la vida del creyente?
¿Cómo es que el creyente ahora puede relucir, puede exhibir esa nueva vestidura que ha sido dado a través del Espíritu Santo? Aquí justamente Pablo nos va a mostrar que esa vestidura, mis hermanos, es evidente. Esa vestidura es contracultural. Va a llamar mucho la atención. Va a ser llamativo a los ojos de las personas. Porque no solamente hace referencia a una vestidura física, sino a un estilo de vida. A un estilo de vida que ahora el creyente puede modelar. Y esta vestidura, este nuevo estilo de vida es el resultado de la transformación que ha recibido. ¿Y cuál es esa primera prenda, vamos a llamarlo así, de esta nueva vestidura? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ay, hermano, yo pensé que va a hablar de un collar muy importante, que es la prenda más importante de la vestidura del creyente. O de mi peinado, porque me hice un peinado de maravilla. O ese vestido que me queda exacto, maravilloso. O ese zapato, hermano, esa es la prenda por excelencia, seguro. No tiene nada que ver con lo físico, mis hermanos. No tiene nada que ver con lo físico. Tiene que ver con un estilo de vida. El creyente primeramente tiene que empezar a desechar la mentira. La mentira es algo que todos hemos practicado en algún punto de nuestras vidas. Antes de venir a Cristo. De niños, de adolescentes, de jóvenes o hasta incluso adultos. Adultos mayores que aún siguen practicando incluso la mentira. Hay creyentes incluso que siguen practicando este pecado, mis hermanos. Hasta lo categorizan, ¿verdad? Lo pueden llamar mentirita. Es una mentirita blanca. Es una mentirita es una mentirita misericordiosa. Es una mentirita piadosa. Y lo categorizan por esos nombres para poder allí un poco suavizar la gravedad de este pecado. Pero para Dios la mentira es la mentira. La mentira es mentira. No importa la categoría más pequeña o mínima que lo quieres poner o llamar o catalogar. Es mentira. Incluso es mentira aquella que tratas de evitar para no decir una verdad completa. Eso también es una mentira. Cuando no puedes hablar la verdad completamente y estás ocultando la verdad como es. Eso también es una mentira. ¿Y por qué es malo? De repente alguien se pregunta. Sencillamente porque nuestro Dios es Dios de verdad. La mentira va en contra de la naturaleza de nuestro Dios. Escucha lo que va a decir en Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? La misma naturaleza de este Dios es que Él es un Dios verdadero. Es un Dios que habita en la verdad. No hay mentira, no hay falsedad en Él. Hebreos va a decir lo siguiente, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y Números también nos va a recordar este texto. Dios no es hombre para que mienta. Enfatizando claramente que el ser humano en algún punto de su vida llega a practicar la mentira. Pero ¿cómo se pone Dios? ¿Cómo se cataloga a Dios? Yo no soy un hombre para mentir. Yo no habito en la mentira. Mi naturaleza no tiene nada que ver con la mentira. Si Dios, nuestro Padre, ahora que somos sus hijos, ahora que tenemos esta nueva naturaleza, mis hermanos, tenemos todas las facultades también para dejar de practicar la mentira. En todas sus categorías, por más piadosas que tú creas que pueden ser las mentiras. Esas mentiras incluso que puedas estar ocultando. Esa verdad incompleta, eso también es la mentira, también es mentira. Debemos de dejar todas esas prácticas porque no van con la naturaleza que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué la mentira debe ser desechada?
¿Por qué la mentira debe ser puesta a un lado? ¿Por qué la mentira no debe ser practicado en el pueblo de Dios? Porque destruye la unidad. Destruye la unidad. Recuerda lo que Pablo está diciendo, 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Recuerde que la unidad no es un capricho de nosotros. Es un mandato de Cristo, ha sido algo totalmente planeado en Él, en la perfecta unidad. Así que cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de vivir la unidad, es que también debemos de dejar todas aquellas cosas que destruyen esta unidad. Debemos de dejar, por lo tanto, la mentira. Porque esto va a destruir y va a hablar mal de a quién servimos. Va a hablar mal de a quién adoramos. Va a hablar mal de quién es nuestro Dios. El creyente debe de dejar la mentira, mis hermanos. Debemos de practicar la verdad. Debemos de vivir en veracidad, practicando todo tipo de esta verdad que nos habla la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el creyente también es llamado a lo siguiente, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia justamente no prohíbe el enojarse. ¿Sí? La Biblia no prohíbe el enojarse. Una vez estaba viajando allí en el transporte, en un micro, y por allí la persona que iba obviamente manejando estaba escuchando música cristiana. Hay muchos choferes, creo yo, que son creyentes, porque van poniendo ahí música cristiana, ¿no? Y por ahí nunca falta a veces un pasajero que está con un mal humor, ha tenido un mal día o algo ha pasado de cualquier mínima cosa. Allí está para poder criticar, para poder hablar, ¿no? Para poder sacar toda la ira que tiene en ese momento. Y se empieza allí una discusión de que yo apreté el botón y esto y el otro. Y el chofer seguramente también ha tenido un mal día. También le respondió, señora, pero siquiera hable fuerte, por favor, porque yo no lo escucho. Con todas las personas que hay acá. Alterado también el chofer. Y la señora que dice, mira, y así dice que es cristiano. Mira cómo está hablando, así todo molesto, ¿no? Al parecer hay un concepto equivocado de que los creyentes o los cristianos o los hijos de Dios no pueden enojarse o no pueden airarse. No. El texto es bien claro. ¿Qué dice el texto? Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Obviamente hay acciones que nos pueden enojar. Hay acciones que nos pueden sacar del momento de nuestra cordura y molestarnos completamente. Por ejemplo, cuando un hijo o tu hija no obedece. Es normal que tú te puedas molestar, te puedas enojar. Que puedas en ese momento incluso mostrarte completamente airado. Pero lo que la Biblia sí nos está prohibiendo es la ira pecaminosa. Es la ira pecaminosa. Cuando pasamos la raya, es decir, cuando se trata de una emoción que va mucho más allá. Esa ira maliciosa, esa ira con resentimientos, esa ira con deseos de venganza, con deseo de hacer mal a otro, con el deseo de ofender a la otra persona. Es esa ira que sí debemos de tener cuidado. Ese es el tipo de ira que sí están prohibidos justamente en la palabra de Dios. Debemos de evitar eso. Esos momentos que quizás podemos estar pasando por momentos de mucha dificultad en donde todo lo que nos ha pasado en el día viene a reventar y allí nos afecta, y también nosotros que somos fosforitos y reventamos, ¿verdad? Y yo no me controlo porque yo soy así. Y empiezan a patear las cosas, ¿no? Esto y el otro. Soy así, yo lo soy, macho. Muchas cosas que no tienen nada que ver con la actitud que un creyente tiene que modelar. Ok, pero
¿Qué pasa si me airé pecaminosamente? ¿Qué pasa si me dejé llevar por mi ira? Ofendí a mi esposa. Ofendí a mi hijo, me pasé de la raya. Ofendí a mi prójimo. Ofendí a mi personal de trabajo. ¿Qué pasa si me pasé de la raya? Obviamente, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, versículo 26, la segunda parte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que debemos de confesarlo tan rápido como sea posible. Debemos de pedir perdón a Dios y por ende también a las personas a las que hemos ofendido. Debemos de hacerlo. Debemos de ser prontos, mis hermanos, a pedir perdón. Es una acción que el creyente también debe de tener presente. Así como eres rápido en molestarte, así como eres rápido en airarte y hacer ofensas al otro, así también debes ser rápido en pedir perdón. Así también debes ser rápido en reconciliarte con tu prójimo y con Dios. ¿Y qué pasa si no quiero hacerlo? Porque esa persona se lo merece. Porque esa persona realmente se lo merece. Bueno, mis hermanos, si somos conscientes que hemos pasado la raya con nuestra ira, como lo mencioné hace un momento, o quizás no te has dado cuenta, pero sí alguien te indicó que nuestra forma se pasó de la raya, te hizo ver que te pasaste de la raya. Y bueno, no quieres pedir perdón o arreglar las cosas. ¿Quién sale ganando allí? Como dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Cuando no queremos arreglar las cosas, cuando incluso si no te has dado cuenta y alguien te muestra que te has pasado la raya, y tú te niegas aún así a hacerlo, bueno, estás dando lugar allí al enemigo. Justamente el que quiere destruir la iglesia, justamente el que quiere que la iglesia esté dividida, porque él quiere destruir los planes de Dios, quiere llevarse abajo los planes de Dios. Y parte de este plan que quiere hacer Satanás frente a los planes de Dios, allí estamos colaborando con nuestra soberbia, con nuestro orgullo de no pedir perdón o de no hacer las paces con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Usted se lo está poniendo fácil al enemigo. Usted se lo está poniendo fácil porque está siendo un instrumento de Satanás para destruir lo que a Cristo le costó la vida. Sencillamente. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Versículo 2 del capítulo 4 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos, esforzados. Debemos de tener toda la intención de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta? Esa debe ser nuestra actitud. Y cuando nosotros ponemos a un lado eso, estamos siendo afilados para ser usados por Satanás, por el enemigo. Está siendo usado para destruir su matrimonio. Está siendo usado para destruir o para malograr allí el ambiente en su trabajo, en el ámbito laboral o en el ámbito familiar. Porque la amargura, el resentimiento, la ira pecaminosa que causa dolor, es como un callo que se va endureciendo en el corazón. Pero a la larga también este callo va trayendo problemas en la vida de uno mismo. También tenemos que tener en cuenta eso. Otro que Pablo va a mostrar allí es que versículo 28 nos va a decir lo siguiente: el que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El creyente, el nuevo creyente en Cristo, también desecha el robo. Muchas veces pensamos que el robar es un producto de la necesidad, pero mis hermanos, acá Pablo también nos está aclarando que el robo muchas veces es producto del egoísmo, es producto de la envidia.
porque siempre está en el corazón de las personas el no compartir. Y para que no tengan más las otras personas, bueno, lo vamos a quitar a través del robo. Lo que tenemos en la actualidad, lo que tenemos ahora, el gran problema de la inseguridad es parte de ello. Es parte de que las personas no quieren trabajar como se debe hacer, ¿verdad? Pablo aquí va a decir, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El arduo trabajo trae recompensa. El arduo trabajo trae recompensa. Grábese eso. El arduo trabajo trae recompensa. Es un principio de la vida cristiana. La ética del creyente, la ética cristiana del trabajo es que debe trabajar arduamente. No debe ser perezoso. El creyente es llamado a hacer un arduo trabajo, mis hermanos, no un trabajo a medias, no un trabajo poquito. Es llamado a trabajar arduamente. Eso es la ética del trabajo para el creyente. Y vemos esa ética en toda la revelación de la palabra de Dios. El creyente transformado por Cristo ahora entiende que tiene que trabajar. No debe de quitar las cosas de los demás. Tiene que proveer para sus propias necesidades, para sus necesidades personales y familiares. Pero no solamente debe quedar allí, también debe ser capaz de compartir con otras personas. ¿Se da cuenta? Ahora esta nueva perspectiva del trabajo no solamente hace que yo pueda velar por mis necesidades, sino que también pueda ser generoso con otras personas. La generosidad, mis hermanos, no tiene nada que ver con que usted tenga más. La generosidad no tiene nada que ver con que a usted le sobre y por eso soy generoso. No, no. La generosidad se da en nuestra condición en la que nos encontramos. En lo poco o en lo mucho podemos ser generosos. Porque si decimos, voy a dar cuando me sobra. ¿Y cuándo sobra? Nunca sobra. Siempre falta, ¿verdad? Siempre falta. Y por lo tanto, muchas veces el creyente también es egoísta de esta manera, porque nunca comparte, nunca da. Nunca da. Y debemos de evitar también ese comportamiento. Antes solamente éramos capaces de ver por nuestras propias necesidades, por nuestros propios intereses. Pero ahora también podemos ser generosos con otros. Ahora podemos ser bondadosos con otras personas. Con lo poco que tengamos, haciéndolo con un corazón sincero, mis hermanos, podemos hacerlo. Yo me alegro porque la iglesia de Palmas Reales es generosa. Han sido generosos conmigo, con muchos hermanos, con mi familia. En el tiempo de la pandemia hemos visto cómo ustedes han florecido en generosidad. Y les animamos para que esa actitud pueda seguir abundando y creciendo mucho más unos con otros. Dios es pieza clave para que también podamos crecer y prosperar en todo sentido, en todo sentido. Algo más que Pablo nos va a hablar. Vamos terminando, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Antes, nuestras palabras solo eran para ofender. Nuestras palabras solo eran groserías. Insultábamos con palabras vanas. Salvo que usted lo siga haciendo. Yo puedo recordar cuando era adolescente, porque no soy adolescente. Y nuestras prácticas muchas veces de cómo hablamos, metemos groserías hasta que no vienen ni al caso. Por gusto metemos groserías allí que no tienen nada que ver, pero allí está. Allí está. Y yo, mis hermanos, iba a la iglesia dominicalmente, religiosamente sobre todo. Pero durante la semana estaba con mis amigos y por acá me metía una palabrota y por acá otra palabrota que no tenía nada que ver. Por gusto, hasta por gusto, ¿verdad? Hasta que en una ocasión, estando así hablando con la profesora de religión, y yo todavía decía, yo no voy a llevar el curso de religión, católico obviamente, el curso del Estado, ¿cómo se llama? Educación religiosa, ¿verdad? Pero el curso era totalmente católico. Yo no voy a llevar ese curso católico porque yo soy cristiano evangélico. Mira, qué santo, ¿eh? Y en una ocasión yo no me di cuenta que ahí mi profesora estaba por detrás.
Y yo me empecé a soltar ahí unas palabrotas, plum, plan, rácata, plum, plas. Y la profesora, ¿y así dices que eres cristiano? Uy, hermano, no sabía dónde meter la cara, imagínense, religiosamente. Gracias a Dios que me mostraron de esa manera, me sentí muy avergonzado, muy mal, porque era cierto. Era capaz de decir con mi boca muchas cosas. Era capaz incluso de meter a Cristo en mi vida para salirme con la mía. Pero mis acciones no mostraban para nada que yo era un hijo de Dios. Mis acciones no mostraban para nada mi relación con Cristo. Hacía cualquier cosa. Y aquí hay adolescentes. Veo también aquí a muchos niños. Tenemos niños, debemos de dejar la mentira con nuestros papás. Debemos de dejar cualquier tipo de falsedad y practicar la verdad con nuestros padres. Porque así mostramos realmente que somos hijos de Dios. Porque así estamos dando gloria a nuestro Dios, porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios de verdad, mis hermanos. Ahora tenemos que tener bien claro que nosotros como creyentes y las palabras que salen de nuestra boca deben ser para glorificarlo a Él y para también edificar a otros. Usted puede ser de bendición para su hermano. Usted puede ser de edificación para su hermano en Cristo. Puede ser de bendición para otras personas que aún no conocen a Dios. A través de saludarlos, de darlos un buen deseo para que tengan un buen día, obviamente. Bendecir el día de estas personas, claro que sí. Glorificamos a nuestro Dios de estas maneras. No es necesario el uso de palabras soezas, el uso de insultos, de groserías. Usemos nuestra boca para glorificar a Dios. Justamente Colosenses va a decir, capítulo 4, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Sazonadas con sal, no con rocoto, ¿ya? No con rocoto, sino con sal para que sea agradable su conversación. Pero ¿qué más nos dice Pablo? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El creyente debe evitar contristar al Espíritu Santo. Mis hermanos, el hecho que practiquemos cualquiera de estas cosas que Pablo ha mencionado anteriormente lleva a que el Espíritu Santo se entristezca. Solamente alguien que tiene afecto, solamente alguien que tiene sentimientos puede entristecerse. Solamente alguien que ama de verdad puede entristecerse. Y es que Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo se entristece, porque nos ama de verdad. Él ahora mora en nosotros. Y cuando seguimos viviendo según nuestra vida antigua, practicando estas cosas como la mentira, la ira pecaminosa, la habladuría que en vez de edificar más bien ofende, si practicamos eso ofende al Espíritu Santo, se entristece. Se entristece. Pablo nos va a dar una lista que prácticamente es un resumen de lo que ya hemos visto en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sí, el creyente debe dejar atrás todo eso. Dejar de ser amargo, resentido, de dejar de ser esa persona enojón, es decir, que estalla rápidamente ante cualquier cosa. Como hemos dicho, el creyente puede airarse, pero debe dejar ese estallido de ira por cualquier cosa, esas pasiones violentas, esos arranques que muchas veces nos sacan de control. Debe dejar a un lado todo eso, toda esa gritería, personas que solamente paran gritando todo el día, ¿verdad? ¿Ha conocido esas personas que gritan, no hablan, gritan y cuando por acá y por allá, y esa es la forma como está un pobre hígado, mis hermanos? Pero el creyente debe dejar atrás esa práctica. Toda malicia incluso, es decir, el deseo de mal sobre otras personas. Debe dejar a un lado todo eso. ¿Cómo se elimina? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios perdonó. Aquí está, Pablo nos está dando la lista bien clara. Debemos de practicar estas cosas que como creyentes podemos hacerlo, mis hermanos. En especial el perdonar.
en especial en perdonar. El creyente tiene también la orden de poder perdonar a su hermano que le ha ofendido. Debemos de tener una buena disposición para perdonar a aquellas personas que nos han lastimado. Nuestro mayor ejemplo, tu vecino. Nuestro mayor ejemplo, los pastores, los líderes. No, es Cristo. Y todos debemos de modelar a nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de imitarle a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo del perdón. Porque Él nos ha perdonado a cada uno. Él ha derramado su amor por cada uno de nosotros. Mis hermanos, usted y yo éramos imperdonables a los ojos de Dios. Imperdonables a los ojos de Dios. Pero Cristo hizo posible para que podamos tener esa relación con nuestro Dios. Así que no tenemos excusas. No tenemos excusas para decir que no podemos perdonar. Yo entiendo que hay situaciones muy difíciles, situaciones que pueden ser muy complicadas de perdonar. Es entendible. Hay situaciones, acciones que personas han cometido contra nosotros que son a nuestros ojos imposibles de perdonar. Pero hazte esta pregunta. Hazte esta pregunta para proceder al siguiente paso. ¿Cristo le perdonaría? ¿Cristo le perdonaría? Si la respuesta es sí, tú también puedes. Si la respuesta es sí, tú también puedes. Porque Pablo nos va a decir en el versículo 20, mas vosotros no habréis aprendido así a Cristo. Un corazón que no perdona es aquel que no ha conocido a Cristo verdaderamente. Si usted es capaz, si usted entiende esta verdad de que puede ir al perdón, usted está conociendo a Cristo verdaderamente, cómo es Él y lo que Él hizo. Así como Él actúa, así como Él es capaz de dar el perdón, también nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo, mis hermanos. Debemos de quitar esa mortaja vieja en la cual vivíamos. Esa vestidura putrefacta, esa vestidura vieja, esa vestidura que a usted le hace ver mal, debe de dejarlo a un lado. El creyente que es transformado por Cristo actúa así. Es capaz de imitar a su Señor de esta manera. Y justamente Pablo lo va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se da cuenta? Capítulo 5, versículo 1. Allí nada más. El creyente es capaz de hacerlo porque ahora es un hijo de Dios. No midas lo que te ha pasado en base a tu experiencia. Hazlo en base al estándar que es Cristo Jesús. Si Él puede hacerlo, nosotros también estamos en la posibilidad de hacerlo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras lo que tú eres capaz de hacer. Señor, ayúdanos a vivir conforme a la gloria que tú te mereces, conforme al Dios que tú eres, al Señor. Ayúdanos a vivir dejando todas estas prácticas, dejando a un lado esta vestidura vieja en la cual solamente hacía ofender tu nombre. Ahora somos libres para obedecerte, ahora somos libres para vivir de esta manera que tú nos pides. Somos libres para obedecerte, para cumplir lo que ahora tú nos pides, Señor. Dejar lo que el pecado contamina, dejar lo que el pecado malogra nuestras vidas. Podemos hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a renovar nuestra mente a la luz de tu palabra, amado Dios. Sé que hay personas que aún no te conocen, que puedan entender, que tu Espíritu Santo les ayude a entender que la forma en cómo viven, la forma en cómo muchas veces viven deleitándose en el pecado es producto de que había ausencia en sus corazones de ti. Aún hay prácticas de la oscuridad, aún hay prácticas del pecado en sus vidas porque aún no te conocen, Señor. Oh Padre, pon el deseo en sus corazones de poder conocerte a ti, de poder vivir en la luz, de disfrutar del amor, de la gracia y el perdón que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y ahora vivir
de acuerdo a nuestra ciudadanía, hijos de Dios. Vivir de acuerdo a esa identidad que tenemos. Santos, libres para adorarte, libres, Señor, para poder disfrutar de tu gracia. Ayuda a entender eso a aquellos que aún no te conocen, Señor. Que tu palabra obre en sus vidas y que puedan venir a tus pies. Señor mío, de igual manera tu iglesia, ayúdanos a vivir como hijos tuyos en tu palabra, dejando las prácticas del pecado y vivir como tú nos pides. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.